enemigo quiere troncar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Si José cae con la esposa de Potifar, bueno, se deleita, se goza, pero hubiese perdido todo. Israel necesitaba entrar a Egipto para multiplicarse. No se trata solo de ti, sino de la gente que viene detrás. Hay gente que Dios les ha hecho llamado de servir en la iglesia y tienen temores. Ay, que hermano, que esto, que aquello, pero es que no se trata de ti. Yo no estoy aquí porque se trate de mí. Yo estoy aquí porque entendí que cada alma que se convierte, cada vida que se ministra, en cada oración algo ocurre. Y eso va a transformar no solo la vida de la persona que ministre, sino su hogar, su familia. Amén, y eso es amén. como una cadena. Eso va a bendecir a los otros y a los otros. Aleluya. Gloria a Dios. Al José ir a Egipto, el pueblo se iba a multiplicar. Y de ese pueblo que se iba a multiplicar en Egipto iba a nacer Jesucristo, que iba a bendecir a las naciones. No se trataba solo de José, se trataba de un plan divino. Y a veces no entendemos los planes que Dios tiene con nosotros cuando Dios te hace un llamado al ministerio, a servir a la iglesia. Cuando Dios te quiere dar algo, a veces creemos que solo se trata de nosotros. No, hay mucha gente detrás de ti que va a ser bendecida. A través de la palabra, de lo que Dios te ha dado a ti. Cada vez que Dios te dé un cargo en la iglesia, por más pequeño que tú creas, recíbelo. Porque a través de ese cargo Dios está bendiciendo vida. Amén. Y José, gracias a Dios, no cayó en tentación, huyó, pero fue calumniado. Y lo colocaron preso por ser fiel a Dios. Tremendo, qué paradoja. Hermano, soy fiel y estoy preso. Soy fiel y no mejora la economía. Soy fiel y me siguen atacando, señalando, calumniando. Ese es el precio de la unción. Ese es el precio de la gloria. Ese es el precio que hay que pagar por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el proceso para alcanzar lo que Dios quiere darte a ti. José es llevado y colocado en la cárcel. Tuvo 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel. Pasaron 13 años, tenía 17 años cuando fue a Egipto. Pero ahí interpretó sueños al faraón, a los trabajadores del faraón, al copero y al panadero. Y cuando el panadero fue liberado, 2 años después dio testimonio de él. Y aquí ocurrió el milagro, lo que a todos nos gusta, el cumplimiento de la palabra. Pero ya venía con un proceso de unos hermanos que lo odiaban, de unos hermanos que querían matarlo, de unos hermanos que lo vendieron a una tierra extranjera. Este hombre llega a una tierra extranjera, le toca aprender un idioma que no conocía. El hombre nunca había trabajado porque José era el pechichón de la casa. Y si había trabajado eran cosas sencillas. Allá le tocó duro, pasó por un proceso y pasó a estar dependiendo de Dios. Ya no dependía de Jacob, de los ganados y de las crías de camellos que tenía su padre. Ahora dependía del Señor. Y de un momento a otro, cuando Dios vio que estaba procesado, que estaba listo, lo subió en el trono. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Lo puso como prácticamente un gobernador en una tierra extranjera. Una potencia mundial que era Egipto en aquel entonces. Y Jacob gobernó. Pero hay algo interesante aquí. Jacob no fue a buscar a sus hermanos a pedirle perdón. Jacob no trajo a su papá para que viviera en Egipto y estuvieran cómodos. Usted lo ve, pasaron los días. Usted ve que la escritura pasa de un momento a otro, pero pasaron años. ¿Sabe por qué? Porque José tenía un dolor en su corazón por lo que habían hecho sus hermanos. No, que a mí me repara, mentira. Todo lo que pasa en la casa, en la iglesia, en la empresa, nos llega y nos afecta. Y José tenía una herida en su corazón. Y cuando hubo hambre en la tierra de Egipto, ellos fueron allá. Y la Biblia dice que los puso presos. La Biblia dice que les complicó la vida. Quería probar si habían cambiado o no. Les metió una taza de oro en el trigo. Y sus hermanos estaban temerosos. Dios nos está castigando. Pero la Biblia dice que ocurrió algo maravilloso. Y lo invito a que lea la Biblia de José, que lea la historia de José. Un día llegaron
Los invitó a su casa, le hizo un banquete, los puso en orden de mayor a menor y dejó un espacio que era el espacio de él. Y todos se dieron cuenta, estamos en orden. ¿Cómo sabe él que venía primero fulano, después fulano, después fulano? ¿Y cómo? Estaban temerosos, comida en abundancia. Pero la Biblia dice que José sintió algo en su corazón. Se conmovió en su espíritu, entró a la casa y se soltó en llanto y dio un grito de angustia que se escuchó, dice la Biblia, en toda la tierra de Egipto. Job estaba rompiendo una falta de perdón que había en su corazón hacia sus hermanos. Y cuando él sale llorando, no lo pudo soportar más. Y los abraza y le dice: yo soy José, su hermano. Me conmueve, me dan ganas de llorar. Yo soy José, su hermano, y se abrazan y se perdonan. Aquí hay un rompimiento, dígalo conmigo, un rompimiento. Y después que esto ocurre, hermano, la gloria de Dios se desata. Toda su familia se va a vivir a Egipto y ahí es donde el pueblo se multiplica. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Allí, porque hubo un hombre que tuvo la capacidad de soportar las pruebas, las crisis, las adversidades. Hubo un hombre que pudo depender de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y hubo un hombre que se pudo enfrentar al rencor, al odio, se pudo enfrentar al pasado que lo atormentaba. Porque a veces no avanzamos en Cristo por el pasado que tenemos y que no hemos podido superar. Él llegó, se quebrantó, lloró, los perdonó y ahí hubo un rompimiento en el mundo espiritual. Denlo fuerte para el Señor en el mundo. Alabado sea Dios. Hay cosas como esta que detienen la bendición de Dios. Un simple perdón con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con esa bendita vecina. Un simple perdón que sale del corazón puede desatar una bendición en tu vida que tú no te imaginas. Mire lo que dice la Escritura. Vamos de nuevo al libro de Job. Dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, ¿qué dice la Biblia? Yo quiero que usted lo lea conmigo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando ¿qué? Cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos. Amigos, aquí dice la Escritura amigos, pero tremendos amigos que le hicieron la vida imposible, que lo señalaron, que lo acusaron, que le dijeron que era un pecador, que Dios no estaba con él, hablaron hasta de Dios ahí. Y a Dios no le gustó lo que estos hombres hablaron ni de él ni de Job. Y Dios le dijo: mire, me van a traer una ofrenda y le van a decir a Job que ore por ustedes. Y solamente voy a aceptar la oración de Job. Tremendo. Job pudo decir: bueno, aquí me la van a pagar. No voy a orar por ellos y que el juicio de Dios caiga y los consuma. Pero la Biblia dice que él oró por sus amigos. La Biblia dice que cuando el rey David era un simple pastor de ovejas, peleó con ovejas, peleó con leones. Este fue el proceso de David. David era un joven que no era amado en su casa. Se cree que no era hijo de la esposa con la que estaba su padre. Se cree que David era un hijo que fue obtenido fuera del matrimonio y que sus hermanos no lo amaban. David era el que hacía los mandados, David era el que se iba al campo a trabajar con las ovejas. Era un trabajo pesado. Cuidar ovejas era que yo entraba a las 8 y salía a las 5 de la tarde, a las 12 almorzaba. No, cuidar ovejas era que yo tenía que ir semanas, hasta meses, y tenía que llevarla de un lugar a otro donde hubiese pasto, y tenía que hacerle carpas para protegerla. Y si el lobo venía, tenía que pelear con el lobo, con el león. La vida de un pastor siempre estaba en riesgo. Por eso es que Jesús colocó el ejemplo del pastor. El buen pastor, su vida dando las ovejas. Era difícil cuando tiempo de invierno, de verano. Por eso es que David dice:
aunque ande en valle de sombra de muerte, estaré contigo, porque había caminos peligrosos. Y David aprendió en medio de esa crisis, de ese desprecio de sus hermanos, a depender de Dios. Allí salieron los mejores salmos de David. Aprendió a pelear con el oso, con el león. Y cuando David se enfrenta al gigante, nuevamente vienen los gigantes. Porque a veces queremos ascender, pero no queremos pelear con los gigantes. Cuando David, lo primero que Dios utilizó para llevar a David al palacio, si tú quieres ir al palacio, fue la adoración. David llega al palacio porque era un adorador. Y cuando adoraba, la Biblia dice que el espíritu que había en Saúl huía. Fue la adoración que llevó al palacio de David, para que usted lo tenga en cuenta. Pero fue la guerra con el gigante lo que hizo que David entrara como general del ejército al palacio. De lo fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Entonces necesito adoración para entrar al palacio del rey. Importante. Necesito la adoración para entrar al palacio del rey. Job, cuando le pasó lo que le pasó, dice la Biblia que se postró y adoró y bendijo a Dios. Adoración en medio de la crisis, de la enfermedad, del diagnóstico médico, del abandono de la familia, del señalamiento de la comunidad. Él adoró. David adoró y fue al palacio. Y estando en el palacio, conoció al rey. Pero regresó a su casa y un día fue a hacer el mandado al papá, a llevar unos quesos, unos pollos a los hermanos que estaban en la guerra, y se encontró con un gigante. Hay que enfrentar a los gigantes, porque ese gigante fue el que lo promocionó, lo impulsó al plan que Dios tenía con él. Ya Dios le había dado una palabra, ya Dios lo había ungido como rey. Habían pasado más de 14 años y ese cumplimiento no se había dado. Pero cuando David vence al gigante, lo colocan como general del ejército. Entonces la gente decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Se hizo famoso, se hizo de un ejército. Y comenzó, ¿qué fue? ¿Qué lo llevó? La guerra. A veces es necesario la guerra espiritual, la guerra en tu cuarto, la guerra en el ayuno, la guerra en tus rodillas, postrado, en la crisis, en la adversidad. No hay nada, la nevera está vacía, llegan los recibos, hay que pagar el arriendo, tengo este proyecto, pero no tengo dinero. Pero te vas al altar y ahí haces tu guerra, ahí haces tu batalla, ahí das tu lucha en el mundo espiritual. Y cuando te levantas, entonces vienen las respuestas. Aleluya. Ya peleaste con los gigantes, entonces puedes entrar y poseer la tierra. ¿Cuánto? Aleluya. Gloria a Quiero Dios. fuerte para el Señor. Gloria a Jesús.